Mi nombre es Natalia Martirena y soy directora teatral, fui bailarina, coreógrafa. Me interesa el trabajo en prácticas artísticas que estén en el borde de algunas disciplinas y bueno, seré muchas cosas más. Me cuesta un poco definir. Soy Luciana Medway y trabajo en gestión cultural y escribo para diferentes medios sobre arte, cine y literatura. Normalmente, pero sí había visto su trabajo y me interesaba esto que acaba de decir, como que pivotea por diferentes lenguajes, danza, teatro, audiovisual, y entonces le propuse si quería que nos presentáramos a este concurso del Teatro Cervantes. Diseño de luces y sonido Nicolás Díez, operadora de luces Romina Lacruz, operadora de video Camila Rodríguez, modista Rosángela Núñez, escenógrafos Guillermo Beluso y Polo Oviedo, diseñadora gráfica que hizo todas las animaciones Mariana Sabatini, Pepi Amodeo hizo la música, y audiovisual Nicolás Richat y Nicolás Restor. Y Mariana Oberstein, que ya nombraste. Sí. Y ya está. Bueno, los actores son Jorge Mux, Facundo Rimada y Sebastián Fernández. Después empezó la pandemia, que nos vino muy bien porque reformulamos toda la obra iba a ser mucho más lineal, como una narrativa mucho más lineal, y nos estábamos como metiendo totalmente en el mundo Libertela, más allá del árbol de Saussure. Trabajamos ahí con Marcelo Díaz, que nos ayudó mucho, pero al mismo tiempo nos abrumamos porque la literatura Libertela es súper hermética y circular y como... pero bueno, parece una contradicción, pero abre constantemente, por más hermética que sea, entonces no terminábamos nunca de cerrar. Y bueno, cuando empezó la pandemia, después Marcelo le surgieron otros compromisos, así que decidimos continuar nosotras y tuvimos una tutoría de Mariana Oberstein, que ella nos ayudó mucho también a desprendernos un poco de Libertela. Sobre todo a mí me costaba en la escritura desprenderme hasta que se convirtió en una inspiración y ya dejamos como de tratar de ser tan fieles quizás a su texto. Y fue como un riesgo muy grande. Es muy complejo, quizás alguna de sus novelas puede ser que sea más... sabemos que Eduardo Stupía y Rafael Ciccolini están como que es un proyecto que tuvo parates y no sé ahora en qué estadio está, hacer una película, pero escena nunca se había llevado. Fue una persona que sí tuvo reconocimiento en vida. Libertela no solo fue escritor, fue editor, fue crítico, vivió muchos años en México, en Nueva York, fue profesor, era bahiense, pero se fue joven. En México estuvo exiliado, fue director de la editorial del Fondo de Cultura Económica, o sea, un tipo, que además súper influyente en su generación, sobre todo en América Latina. Los poetas concretos brasileños usan esa tipografía, o sea, hay como un trabajo y una exploración, y además Mariana Sabatini vino con miles de propuestas. La trabajamos mucho con la textualidad de la palabra. Esa es nuestra intención. Obviamente que hay un texto narrativo, o sea, hay un texto para leer, empieza y termina con una idea, que es editado el texto de Libertela, porque no es así, tal cual. Es muy interesante ver el valor del proceso, que ya sabemos que es fundamental en una puesta o en cualquier cosa que uno encare,
y el proceso fue muy enriquecedor porque había que de lleno ponerse a leer textos de Libertela, preguntarnos en torno al signo, en torno al vacío, en torno a la reescritura. Hay una característica que tiene Luciana, que es su profesión, que es sumamente metódica en tratar continuamente de armar estructura. Y cuando nos encontramos con Mariana Oberstein, eso terminó de darnos, más allá que además el Teatro Cervantes te pide que antes de arrancar tengas el guión, la dramaturgia y casi todo resuelto, porque tenés nada más que 8 semanas para hacer un montaje de una inversión muy grande. A nivel local, creo que, o por lo menos en mi historia, nunca tuve una inversión en una producción colectiva y de estas características, de esta magnitud. Entonces, en 8 semanas había que responder de una manera, escribimos cientos de guiones, reescribimos, creo que le hicimos honor a Libertela porque también reescribimos y reescribimos. Hay algo que me parece muy interesante en Lu, que ella tiene una mirada del teatro que a mí me interesa, más que del teatro, del campo artístico, que está muy cerca de lo performático, de la posdramaticidad, donde una de las preguntas que vos nos hacías era qué hay de performático en la obra. Creo que uno de los lugares que nos parecía clave en las dos, que lo teníamos muy claro, es que no queríamos un cuerpo que hacía de adulto, de viejo, y no queríamos cuerpos vitales que hacían de vitales, digamos. Lo que no se performateaba era la corporeidad como campo de sentido, o sea, sentíamos que ya algo de la selección o el casting tenía que ver con buscar esas vitalidades, ¿no?, que estaban ahí en juego, que estaban también en tensión, sobre todo porque el performer actor venía del mundo del cuento y los bailarines, uno venía de la danza contemporánea del folclore y Facundo venía también algo de una búsqueda más contemporánea, más performática. Por supuesto que ahora la obra necesita frenar, asentarse y nosotras volver a trabajar, porque por más que nosotras sí estuvimos 2 años, el tiempo de puesta a punto con ensayos incluidas fue lo que dijo Nati, 8 semanas, y eso no es tiempo suficiente para dejar que algo, a ver cómo va. Hay mucho deseo de seguir, de articularla también con otras experiencias. Luz tiene un par de propuestas que están recopadas, que es de pensar en otros formatos que dialoguen con la obra, con otros dispositivos, desde muestras, audioguías, como si la obra pudiera continuar en otras experiencias fotográficas. Hay algo en la escritura de Libertela que lo que dice tiene una raíz muy fuerte formal, la materialidad de la escritura. Entonces, obviamente, no podíamos hablar del árbol de Saussure porque ya estaba escrito de una manera y brillantemente. Queríamos hablar a partir del árbol de Saussure, por ejemplo, preguntándonos cuáles eran las materialidades. Y las materialidades siempre hablan también de una contemporaneidad y de un presente en la medida que uno esté atento en cómo las pone en relación. Por ejemplo, las dos sabíamos que el texto no queríamos que esté en el centro. Descentrar el texto, descentrar varios lenguajes, la performance, ahora lo vas a explicar mejor, los medios audiovisuales, la animación, descentrar, dejar vacío el centro, de alguna manera es habitar el vacío, y el miedo tiene que ver con justamente no aceptar el vacío. Y nosotras en muchos momentos en ese descentrarnos formalmente, donde la obra gira en un hueco que aparentemente está vacío, porque nunca termina de instalarse en un lugar, cuando termina de ser un texto entran cuerpos a moverse, a jadear y se prende una imagen y te transformas en espectador de imágenes con textos y sos lector, entonces sos lector. Bueno, queríamos que sucediera ese devenir continuamente, y en ese hueco nos parecía que hay una apuesta también
más que de realidad también me sale política. Creo que una manera hoy de abordar el presente es justamente descentrando, y ahí lo que dice Libertela es descentrarse. En realidad, esto que hablábamos siempre como durante el proceso de búsqueda, que ese vacío nunca está vacío. O sea, ese vacío siempre hay algo en el vacío. Del vacío surge todo. Pero sí no queríamos que ningún lenguaje tuviera hegemonía sobre otro. O sea, ni el texto, ni la danza, ni lo audiovisual. Y en realidad fue un riesgo porque sabíamos que podía, no era una obra que le estábamos entregando al espectador masticada, o sea, había que empezar después, lo mismo que con la literatura de Libertela, a unir esos fragmentos para ver qué hacía sentido con qué, y, o sea, son como muchos fragmentos que te conducen al vacío, pero una vez que armas todo, me parece que ahí se hace el sentido. Las palabras, por eso la materialidad de la escritura, o sea, a partir de lo sensorial de la palabra, de lo sensorial del texto, no solamente lo que leo y lo que mi intelecto entiende, sino también esa letra que está animada y me envuelve, o no sé, esa letra que se hace punto, o cómo suena, claro, ese español que deviene portugués. Entonces, esto de dar más, no más, sino como equiparar el cuerpo y los sentidos con la razón, que es no solo el cuerpo del performer o del actor, sino el cuerpo del espectador, o sea, que ese cuerpo lea, que ese cuerpo escuche, que ese cuerpo vibre con la música. Hay un momento en que el espectador claramente deviene lector. Si estamos viendo una proyección donde los actores no están en movimiento y solamente hay subtítulos. Entonces no es una obra como muy estática, también demanda y pone incómodo al espectador, ¿no? Para que cuando termine esto que decimos siempre, se quede pensando. Incluso si se queda molesto, me parece mejor a que no le pase nada, ¿no? El signo y el significante. En realidad, si fuera taoísta, diría que el vacío define, o el contenido define al bol, ¿no? El vaso, y bueno, en esta situación se nos puso en juego continuamente que no es solo binario, o sea, no es el árbol y la imagen que se habla del árbol. ¿Por qué? Porque primero porque estamos trabajando imágenes escénicas, no solo literarias, o no solo el signo, no lo atravesaba la definición de Saussure, sino que para nosotros el signo era justamente esa posibilidad que plantea Saussure de desplazar, de desaprender, de desmoldar, de borronear. Que plantea Libertela. Y en ese juego nos parece sumamente interesante ver que el signo se empieza a desbaratar, empieza a adquirir otra dimensión. Y me parece que, volviendo a la pregunta anterior sobre el miedo, sobre la guerra, sobre lo que está pasando, me parece que cuando uno mueve las categorías, cuando se empiezan a desplazar, quizás uno empieza a encontrar o nuevas respuestas a esto que está pasando, que muchas veces todavía uno balbucea. Pero en este caso Libertela nos dice que balbucear no es un problema, sino justamente el camino de encontrar una nueva realidad o una nueva posibilidad de comprensión de lo que estamos viviendo. Y me gusta esto que de casualidad me salió, porque estuvimos trabajando todo el tiempo en la obra con Lu, de pensar un cuerpo hembro. Creo que el signo, o sea, en esto, por eso uno trabaja con personas o con las personas a través de los textos o a través de sus obras que te mueven, y creo que por eso elegimos a Libertela, ¿no? O sea, Libertela, su postestructuralismo lo que hace es pensar en las arborescencias del signo, por eso el árbol.
nada, solamente decir que me parece que sí, que la vida también, ¿no? El signo debería ser un poco más cuestionado. Me parece que venimos como muy seteados y performateados de qué es cada cosa. Por eso esto del hembro, ¿no? Un tipo A específico, un ejemplar que no es ni macho ni hembra alguno. O sea, esta idea de Libertela de cuestionar lo binario, no solamente en términos de género, sino en términos de la literatura y en términos de la vida, me parece que está bueno y que lo tratamos de incorporar no solo en esta obra, yo también por lo menos en mi vida, ¿no? Aunque me resulte re difícil, pero como que no es blanco y negro, sino que, o sea, ¿quién dijo que esto era un bol con hielo? O sea, puede ser otro montón de cosas. Que para escribir como escribía también Libertela, con uno nos preguntábamos en qué época empezó a escribir, ¿no? Entonces, el postestructuralismo, el psicoanálisis lacaniano, el inconsciente, su escritura, cuando nosotros empezamos a leer otros textos, veíamos que no solamente él empezó a formar una forma de escritura inédita, inclusive dicen en el mundo, debe ser uno de los pocos escritores que reescribe su obra continuamente, pero además hay fragmentos de una obra que están incrustadas en otra, incrustadas, es como un continuo excavar como hacia abajo, ¿no? Y me parece que signos, si pudiéramos hacer esos desplazamientos que planteás entre la ciencia y el arte, yo creo que él era me da la sensación, por los textos que uno lee, sobre todo en el árbol de Saussure, era un apasionado de no delimitarse, de no encorsetarse. Él en un fragmento claramente te hablaba del gueto, pero desde un lugar, se podría decir, político y sociológico, y en otro momento te hablaba de cómo era el signo, el sonido, la huella acústica. Sí. Nunca se produjo, que jamás ocurrirá. Entonces empezó a saber que él empieza a hablar por oleadas, ¿no? Y me parece que hay algo vuelvo a descentrar, creo que es político también su escritura, y esto que estás diciendo vos en esta pregunta, de que creo que hay que buscar otras matrices de pensamiento justamente saliendo de estos formatos que ya nos han construido formas de ver el mundo. El mundo no se puede pensar sin signos. Y el metalenguaje quizás nos viene a decir que es necesario más que nunca empezar a preguntarnos, no sé si esos signos, como dijo Lu, van a cambiar, pero sí es necesario buscarle una tridimensionalidad. Y en esa tridimensionalidad se empiezan a borrar no solo los límites, sino se desbarajustan las categorías, se desbarajusta quién nutre a quién, y me parece que lo hegemónico, la colonización, fue justamente decir quién está de un lado y quién está del otro. Igualmente va a seguir existiendo eso, porque es un espacio de tensión y de lucha. La obra no es lo que se ve, sino también lo que fue pensarla y hacerla y con quiénes, ¿no? Como empezar a pensar también que los límites de una obra no es cuando se estrena, sino es antes, durante, después, y empezar a generar hoy espacios de encuentro, de pensamiento, de investigación en procesos, son formas de construir metalenguaje, porque en un mundo donde todo es, nos autodiseñamos, donde ya nos ficcionalizamos, por suerte, y la ficción bienvenida, y la ciencia ficción también, para imaginar un mundo mucho más rico, ¿no? Como dice Anna Haraway, Donna Haraway dice, la ciencia ficción me permitió ser feminista, me permitió descubrir que puedo tener un cuerpo con otras formas, con tetas que largan lanzas y con retomar vasijas mexicanas donde ese cuerpo mitad pez, mitad mujer. Entonces, ¿qué pasa con el signo ahí? ¿De qué signo hablamos? Me gustó lo que dice Lu,
¿De qué ciencia? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué categorías? ¿De qué lugares de poder? Entonces me parece que es muy ambicioso lo que estoy diciendo en relación a lo que pasa con la obra, pero sí creo que si vos me decís, la obra no es solamente el nudo, sino fue la excusa también de ponernos todos a preguntarnos esto que vos decís, ¿qué significa para nosotros esto que estamos haciendo? Hubo un momento en que empezamos a leer los textos, Jorge, el actor, empezó, performer, a leerlos y se lo mostramos a Mariana Oberstein. En un momento dado surge claramente que el texto, según como se dice, crea o no imágenes, y para eso es necesario el silencio, a veces el ritmo, cómo se dice, permite que el espectador arme o no imagen. Y que no es solamente, acá vuelvo otra vez sobre la forma, sobre la estructura de ese modo de decir. O sea, no es lo mismo palabra que decir una palabra, que un cuerpo que dice una palabra, que solo de un oído y que ve poco de un ojo. Entonces, eso arma imagen. La imagen en la literatura no es lo mismo que la imagen de la palabra en la escena. Y ahí empezamos a descubrir y a desplegar con Lu un enorme potencial de relaciones que hasta ese momento no estábamos haciendo. Y que realmente las dos hicimos un enorme proceso de aprendizaje mutuo, porque nos probábamos diciendo cuál es el ritmo, dónde para, cuándo dice. Acá se armó imagen en el espectador, o lo dijo tan rápido que no hubo tiempo. Cuando hablamos de suspensión, es ese momento en donde no terminás de caer, ¿no? Ese momento en que la gravedad y la fuerza de la lanzada se unen. O sea, algo se suspende cuando uno larga un cuerpo y esa fuerza hacia arriba se iguala con la línea de fuga de gravedad. Eso hace que algo se suspenda, que quede como una pluma o como una hoja o como una burbuja. Yo tengo la sensación de que nosotras tuvimos desde un primer momento el deseo de que haya imágenes que no concluyan, como por ejemplo el sonido de una bandera, por ejemplo una palabra que se transforma hasta que deja de ser eso y se transforma en otra cosa y se suspende el sentido. Vos, yo, vos, yo, vos, yo, vos, yo, vos, yo, y empiezan y hay algo que dice Lu siempre, que ahí te paso la pelota, que en esa suspensión está también la idea de Libertela, de desaprender. Y creo que desaprender es una suspensión. El significado siempre va a estar, incluso si no es consciente. Me parece que ya sensorialmente uno después puede hacer un proceso y otorgar un significado. Pero sí la resistencia a que sea el que tu mente y tu costumbre te lleva a eso. Sí, como no cerrar, es lo que intentamos, abrir todo el tiempo, abrir. Hubo muchas vueltas, era un barco semi-hundido, que no queríamos que sea semi-hundido, al principio era una boya, bollar. La idea de bollar nos venía muy bien al principio, porque era algo que boya, vos, yo, boya, pero a la vez bollar significa estar en una inestabilidad, en un lugar que no es del todo fijo, pero que está fijo. Después forma en una bodega, biblioteca con libros. Entonces también la escenografía intentaba hacer esos corrimientos, ¿no? de esos desplazamientos. Y la suspensión es eso que sucede en el medio de esos dos polos. Y como bailarina puedo decir que cuando hago este movimiento que tiene que ver con algo de la suspensión, algo que empieza, que culmina, pero que viene en una pura transformación, podría decir que si voy a Dori Humphrey, ella hizo la conquista de un cuerpo suspendido
pero alguien diría que a pesar de que estaba suspendido, seguía siendo un David de pie, que a veces se caía. Un David, el David de Miguel Ángel, todavía esos cuerpos del principio del siglo, entre estas bailarinas, seguían bellamente paradas y cayendo en la caída y la recuperación, igual que los de Martha Graham o Merce Cunningham. Y que hay algo que empezó a corrernos, esta idea de cuerpo en suspensión, fue cuando empezó a aparecer una política del cuerpo nueva. Todavía estamos atravesados en esa época en una política del cuerpo industrial, digamos. Y que cuando aparece realmente otro cuerpo, como puede pasar en el butó, o como puede pasar en prácticas performáticas que aparecen después, mucho más contemporáneas, empezó a ver que lo que empieza a cambiar es un paradigma de sujeto, una idea de cuerpo. Y dudo que Lacan se iba a imaginar que la suspensión iba a llegar hasta los lugares que llegó, donde tengo una sobrina que claramente suspenden su identidad buscándola y sin dudar que ese es el camino para encontrarse. Digo, la suspensión, no sé muy bien a qué se refiere Lacan, pero me parece que en la obra nosotras tenemos momentos donde logramos algo de eso. Encontrarnos en el canal de YouTube Factor TV.